Madre soltera descubre que su hijo enfermó por culpa de su suegra. Nunca imaginé que una simple visita a la casa de mi suegra cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó aquella tarde gris en la que mi hijo, pequeño y risueño, empezó a quejarse de dolores que no podía explicar. Su carita se tornó pálida y su respiración se volvió entrecortada, y yo sentí un miedo profundo que me paralizó, mientras lo abrazaba buscando consuelo sin saber que lo peor estaba por descubrirse. Recuerdo la tensión en mi pecho mientras corría al hospital. Cada segundo se sentía eterno. La enfermera me miraba con preocupación y yo solo podía susurrarle que mi hijo no había tenido fiebre hasta ese día, hasta que finalmente un médico se acercó y sus palabras me cortaron la respiración. Dijo que la enfermedad de mi hijo no era común, que había indicios de algo que no encajaba. Y en ese momento comprendí que algo terrible había sucedido. Mientras yo confiaba en quien pensaba, era mi familia. Cada visita a mi suegra se volvió un tormento, porque algo en su mirada era distinto. Había un brillo que no entendía y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y mientras mi hijo se recuperaba lentamente, yo no podía dejar de recordar los días anteriores, sus comentarios inocentes, sus gestos de preocupación que ahora parecían demasiado calculados, y comencé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Un aroma extraño en la comida, su insistencia en alimentar a mi hijo de manera excesiva, y cada vez que lo hacía mi corazón se aceleraba sin razón aparente. Una tarde, mientras revisaba la habitación de mi hijo, encontré una caja oculta detrás del armario. Mis manos temblaban mientras la abría, y dentro hallé frascos con sustancias que no reconocía, papeles con anotaciones crípticas y nombres que no entendía, y en ese instante sentí que todo lo que creía cierto se desmoronaba. Que la persona que debía proteger a mi hijo había sido la misma que lo puso en peligro, y la pregunta que me quemaba era inevitable: ¿cómo pudo alguien que conocía nuestro hogar cometer algo así sin que yo lo sospechara? Lo que pensé que era un error terminó siendo una señal de algo más grande. Cada decisión que tomaba parecía acercarme a la verdad o al desastre. Y fue entonces que recordé la última vez que mi suegra me ofreció un té especial. Su sonrisa tranquila, sus palabras dulces, todo parecía normal, pero ahora cada gesto cobraba un significado oscuro y comprendí que mi hijo no había enfermado por casualidad. Alguien había querido dañarlo y esa revelación me llenó de furia y desesperación. Decidí enfrentarla. Fui a su casa con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada paso hacia la puerta era un paso hacia un abismo del que no podía regresar, y al verla sentada tan calmada, tan segura de sí misma, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, y cuando la miré a los ojos algo en ella cambió. Un instante en el que vi miedo mezclado con odio, y supe que había tocado un secreto demasiado profundo para volver atrás. Ella negó todo, pero su voz temblaba, y cada palabra suya me hacía dudar, y al mismo tiempo confirmar lo que ya intuía. Su estrategia era confundirme a hacerme sentir culpable por mis sospechas. Pero no podía permitirlo, no con mi hijo en riesgo. Y mientras discutíamos, escuché un ruido detrás de la cortina, algo que parecía caer. Y al mirar, vi otra evidencia que lo confirmaba: otro frasco, otro papel. La verdad no podía ocultarse más, y mi corazón se llenó de una mezcla de alivio y terror, porque sabía que el enfrentamiento apenas comenzaba. En los días siguientes, todo cambió. Mi hijo comenzó a recuperarse lentamente, pero yo no podía descansar. Cada mensaje de mi suegra, cada llamada sospechosa, cada visita inesperada me mantenía en vilo, y una noche, mientras revisaba su historial médico, descubrí que algunos medicamentos habían sido cambiados, que ciertas dosis no coincidían con lo que debía recibir, y mi desesperación se mezcló con rabia. La traición era más profunda de lo que podía imaginar, y comprendí que debía protegerlo sin importar el costo. Cada decisión que tomaba parecía acercarme a la verdad. ¡Oh, al desastre! Y fue entonces que comencé a investigar su vida, su pasado, sus amistades, y lo que descubrí me heló la sangre. Conexiones que nunca imaginé, secretos familiares oscuros que explicaban su comportamiento, y supe que no podía enfrentarla sola. Necesitaba pruebas,
Necesitaba aliados, y mientras buscaba, sentí que el peligro también me acechaba. Cada paso era observado, cada palabra escuchada, y el miedo se volvió parte de mi día a día. Un día recibí un mensaje anónimo con fotos que confirmaban todo. Mi suegra manipulando alimentos, mezclando medicamentos, sonriendo mientras lo hacía, y en ese instante todo el dolor, la angustia y la rabia se mezclaron en mí. Sentí un poder que nunca antes había sentido, porque sabía que tenía la verdad en mis manos. Pero también comprendí que revelar todo tendría consecuencias, que una guerra silenciosa comenzaba entre nosotras, y que el final no sería sencillo ni rápido. Decidí grabarla, documentar cada acción, cada palabra, cada gesto sospechoso, y mientras lo hacía, mi corazón latía con fuerza, porque sabía que cualquier error podía costarme más que la verdad. Y cada noche, al mirar a mi hijo dormir, me juré a mí misma que nunca permitiría que nadie le hiciera daño, que protegería su vida a cualquier costo. Y aunque temía lo que vendría, sentía que finalmente tenía el control, aunque fuese solo un instante, y fue en una confrontación final que todo se reveló: sus lágrimas falsas, sus gritos de indignación, sus intentos de manipulación, quedaron al descubierto. Y cuando finalmente entendí la magnitud de lo que había hecho, sentí una mezcla de alivio y tristeza, porque aunque mi hijo estaba a salvo, la persona que debía ser su aliada había demostrado ser su enemigo. Y yo entendí que la confianza podía romperse en un instante, y que la vida a veces da lecciones que jamás se olvidan. El desenlace llegó con justicia parcial. Mi suegra enfrentó las consecuencias legales. Mi hijo comenzó a recuperarse por completo, y yo aprendí a ser más cautelosa, más fuerte, más consciente de las sombras que pueden esconderse detrás de las sonrisas más dulces. Y mientras lo veía jugar, comprendí que la vida nos pone pruebas difíciles, pero también nos da la fuerza para superarlas, aunque los secretos, las traiciones y los misterios nunca desaparezcan del todo, porque siempre habrá algo más esperando ser descubierto. Y en ese instante supe que mi historia apenas comenzaba.